Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer para mí poderme reunir otra vez con cada uno de ustedes a través de este video para poder compartir un poquito de la luz que nos trae la palabra de Dios y poder de esta manera buscar la bendición de Dios a través de su palabra. Espero que hayas podido conectar lindo con Dios en tu momento de oración y ahora quisiera que reflexionemos sobre un capítulo interesante que está en el libro de Isaías. Ya estamos barriendo todo este libro tan hermoso. Isaías, un profeta muy destacado de la palabra de Dios, en el capítulo 27 va a hablar de una liberación total. Finalmente él está hablando ya durante varios capítulos del juicio final de Dios sobre toda la nación. Ya 700 años antes de Cristo, Isaías ya está hablando de un juicio final donde Dios va a juzgar la maldad de todos los hombres. Está hablando de este juicio definitivo que después va a ahondar el Nuevo Testamento y Jesús va a hablar de esto, y aún el libro de Revelaciones, Juan, en el último libro de la Biblia, nos habla tan profundamente de este tema. Pero 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Isaías ya está hablando de un juicio final. Y él está hablando de una liberación total, porque va a haber una imagen del juicio de Dios y de los actos liberadores o libertadores de Dios. Va a hablar que Dios nos va a libertar de la muerte, del dolor, del oprobio. Y en este minuto, en el capítulo 27, va a hablar del último gran enemigo que va a ser vencido, que es Satanás. Le pone un nombre, Leviatán. Leviatán era una suerte de figura mística que estaba en la antigüedad, una suerte de dragón del océano, o una serpiente gigante del océano. Y él está poniendo en el nombre de Leviatán la imagen de Satanás. Y vamos a leer el capítulo 27, cómo finalmente Dios libera a su creación y a todos los que han creído en él a través de vencer definitivamente a Satanás, a esta serpiente antigua. Dice el capítulo 27 en el versículo 1, dice: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar, ¿no? Finalmente, la liberación total. Dios nos libera de la muerte, nos libera del dolor, del oprobio y finalmente de nuestro enemigo Satanás. Así que es muy muy interesante, porque es la liberación total, ya no va a haber más enemigos. Pero una cosa que debemos considerar es que esto todavía está en el futuro. Satanás hoy está operando al 100%, y hay que considerar algunas cosas muy importantes que yo creo que debemos considerar. Si bien Satanás ya se sabe vencido, aún está operando al 100% y está tratando de hacer daño a todos los que somos de la fe en el Señor Jesucristo. 3 consideraciones para tener respecto de la operación de Satanás. Lo primero es que Satanás se presenta siempre como un ángel de luz. Es engañoso, hay que estar atento. Parece espiritual, parece luminoso, pero en realidad es de las tinieblas. Entonces hay que estar muy, muy, muy atentos. Es muy importante que usted conozca la palabra de Dios, ore al Señor, se vincule, esté cerca del Señor para evitar el engaño. Recuerde siempre, Satanás se presenta como un ángel de luz. La segunda cosa para considerar de la operación de Satanás es que opera como un león que busca a quien comerse, a quien devorar, a quien atacar. Está atento, está en actitud de caza para robarte la bendición, para atacarte, para hacerte daño, y si pudiera matarte, ¿no? Pero es muy 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 importante tener en cuenta que no va a perder oportunidad de hacerte daño. Por eso hay que estar siempre con la guardia en alto, siempre protegido, con la palabra de Dios, viviendo una vida de oración, congregando, buscando el consejo de la palabra del Señor en los hermanos capacitados, y estar siempre cerca del Señor para evitar el ataque de este león que está buscando a quien devorarse. Seguramente al más débil, al que está distraído, es el que va a atacar y le va a hacer daño. Así que la guardia siempre en alto. Y por último, a considerar es que Satanás actúa siempre mintiendo. Es el padre de la mentira, siempre va a mentir y siempre va a acusar. Te va a acusar con mentiras. Te va a ir a hacer buscar los pecados del pasado que Dios ya te perdonó, para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir que no estás a la altura de la circunstancia, que no podés servir a Dios cuando Dios ya te lo perdonó. Él va a intentar mentirte, porque es un padre de mentira y es constante su accionar mintiendo, engañando y acusando. Así que ore
y resistan. La palabra de Dios nos dice, oren y resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Así que para tener en cuenta, como dice Isaías, en aquel día el Señor va a exterminar a Leviatán, a Satanás, pero todavía está al 100% la guardia siempre en alto. Que Dios te bendiga.